Shabbat Shalom para todos, qué buen tiempo de poder meditar en la palabra del Eterno, una hermosa mañana que Abba nos ha regalado. Sabemos que estamos en el día separado, en el día apartado, así que estamos los hijos de Israel separando este día. Un saludo a todos, a los que se van conectando, a los que se vayan a conectar a este video, a verlo, también después fuera de cuando ya queda grabado, porque es interesante poder meditar en la palabra del Eterno e instruirnos también, ¿no? Así que es muy importante, no solamente en el día de Shabbat, sino ya en preparación, la semana cuando comienza, empezar a tener un poco presente de qué se trata la porción que se estudia en la semana, tenerlo presente, y no solamente esto, sino también saber de que el tener presente lo que se va a estudiar, la porción, es interesante para poder meditar, porque hay muchas situaciones que tienen que ver con la porción de la semana, que vienen a nuestra vida para hacernos reflexionar un poquito. Aguántenme un segundo acá. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Poder meditar en la palabra del Eterno, poder tener presente aquellas cosas que Abba tiene y quiere para nosotros, y también no solamente lo que nos pide personalmente o como familia, sino como familia del reino, como pueblo. El Eterno va llevando a su pueblo a las jornadas, preparándolo en un proceso de restauración. Entonces esto es muy, muy importante que tengamos presente. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? El estudio de la Torá, el estudio de las porciones y también su aplicación para nuestra vida. Si nos quedamos solo con el conocimiento, solo con lo que dice, en un sentido literal, es muy bueno y estudiamos contexto y demás, pero no solamente esto, sino que también esto tiene que ser llevado a nuestra vida diaria, a nuestra vida, a lo cotidiano, a nuestra dinámica de familia y demás. Entonces, esto después lleva a que haya una aplicación y, como venimos trabajando el concepto, haya sabiduría en nosotros, porque la sabiduría es aquel conocimiento que se aplica, aquello que se leyó, aquello que es la teoría, aquello que se ve, sea luego en lo concreto. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como pueblo de Israel, el llevar adelante la luz, llevar adelante el mensaje de salvación a todas las personas. Recuerden, y me gusta lo que dice el apóstol Pablo, el Rab Shaul, cuando dice que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Muy interesante. Sabemos que todos tenemos errores, que muchas veces nos equivocamos, pero recordemos siempre el poder plasmar o poder llevar el mensaje de salvación. Y sabemos que abogado tenemos, que pedimos perdón, que cada día presentamos nuestra vida al Eterno, cada día hay una renovación también, pero cada Shabbat, cada Rojodel, las festividades nos llevan a pasar por ese proceso
por decir así, de depuración, de limpieza, de restauración, para luego cada ciclo ir reflejando más luz. Recuerden que estamos subiendo, entonces cada ciclo que va pasando por nuestra vida, lo que va haciendo es descubriendo más luz, no porque sea nuestra luz, sino la luz de Mashiach en nosotros, y la cual debemos nosotros alumbrar. Recuerden que ese fue el encargue de nuestro Maestro, de nuestro Redentor, nuestro Mashiach. Él dijo que nosotros somos la luz, vosotros sois la luz del mundo. Muy interesante, a veces pasamos por alto este recordatorio, por decir así, o lo que tenemos que recordar de lo que Yeshua dijo de nosotros. Y si nosotros no tomamos dimensión de lo que eso significa, seguiremos desaprovechando los ciclos del Eterno, desaprovechando cada moedín, cada convocatoria, no solamente en un sentido literal de estar separando ese día, sino entendiendo proféticamente lo que eso significa. Cada Shabbat, cada Rosh Hodesh, o sea, comienzo de mes, cada festividad que viene, y cuando pasamos los ciclos decimos, bueno, ahora viene el ciclo de fiestas, de convocatorias, y tenemos Pesach, Hamatzó, todo lo que es pan sin levadura, Shavuot, y luego las de otoño, que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, y está todo muy bueno, y recordamos siempre cada festividad, y es como que supiéramos lo que va a suceder, pero en realidad no lo sabemos, porque cada ciclo que somos pasados, somos medidos. Entonces, en otras palabras, es como decir que estamos a muy pocos días de comenzar un ciclo donde seremos medidos, donde entraremos en un tiempo como de exámenes, como en tiempos de un proceso más intenso, no porque sea malo, sino al contrario, porque va a ser un tiempo donde somos llevados de una manera más profunda, y por ende hay cosas que empiezan a descubrirse, ¿no? Y cuando hablo en el sentido de descubrir, es nosotros mismos empezamos a ver aquellas cosas que estaban tan guardadas en nuestro interior, en nuestra vida, y por ende también el proceso que Dios hace en todo el pueblo, porque cuando pasamos por las festividades, las convocatorias, todo el pueblo de Israel en el mundo entero es pasado por esa medida. Entonces, siempre es para bien, aunque a veces nosotros no lo vemos de esa manera, porque hay procesos que son un poco más dolorosos cuando comienza a evidenciar aquellas cosas que están fuera del orden, fuera del lineamiento del trazo del Eterno. No sé por qué estoy diciendo esto, pero es interesante poder refrescar un poquito acerca de nuestra posición o nuestra manera de presentarnos ante el ciclo del Eterno, delante de las convocatorias. Es muy, muy importante. Cuando sabemos que va a comenzar Shabbat y toda la semana nos vamos preparando, pero cuando ya falta muy poco para entrar a Shabbat, hay una reflexión en nuestro interior, hay un pensamiento acerca de cómo presentarnos, de que estamos subiendo un día apartado, de que todo esté en orden, de que nuestro interior, nuestro corazón también esté preparado, la familia, y lo que hacemos en una manera física, por decir, de preparar todo lo necesario, dejar listo lo que es comida, el lugar acondicionado, también hay en nuestro interior una preparación. Lo bueno de esto que no somos nosotros solos. Cuando usted se sienta que está haciendo esto, decir, uy, qué bueno, todo lo que viene, recuerde que hay un pueblo muy grande que también lo está haciendo, que también lo está viviendo. Entonces, muy, muy interesante esto y esta conciencia del ciclo, de la preparación. Y esto nos lleva, por decir así, a recordar en la parashá que nos toca para este día, que la porción Sheminí, comienza, casualmente el nombre de la porción Sheminí es octavo, y aquí nos va a dar un poquito otra vez de lo que estoy hablando, un poquito la idea de este día octavo o este octavo,
¿qué es lo que sucede? Porque si nosotros hemos comenzado a caminar en la Torah, vamos a darnos cuenta que todo está referido al 7 o a los ciclos. El ciclo por lo general es de 7. Si hablamos de un ciclo semanal, consta de 7 días. Tenemos 6 días de trabajo, de construcción del tabernáculo. Recuerden las porciones anteriores, por eso lo repito, muy interesante. No solamente son días de trabajo, sino son días de construcción, y eso me habla de edificación, de una tarea, de un esfuerzo, pero también una dedicación. 6 días de construcción, 6 días de trabajo y 1 de reposo, de descanso. Recuerden en las porciones anteriores que dijimos que aún cuando se está construyendo en Shabbat, había que dejar la construcción del Mishkan, todo lo que se hace para tener ese día separado. Entonces, ¿cuánto tiene un ciclo semanal? 7 días. 7 días. Cuando vamos a ver, por ejemplo, el año Shemitah, encontramos que el año Shemitah tiene 7 años. Otra vez, 6 años de descanso, 6 años de trabajo y 1 de descanso. Entonces, ahí tenemos el Shemitah. Y también encontramos el 7 en el Yobel o en el año de jubileo, cuando vemos a las 7 semanas, que vamos a encontrar 7 semanas, o sea, 7 años de 7. 7 por 7, 49 más 1, estamos en el 50, el año del jubileo. Entonces, todo está en 7. Ahora, en esta porción nos encontramos que venimos a la idea del 8. Entonces, salimos de lo que tiene que ver con el 7, con la plenitud, que habla de un tiempo terminado, de un ciclo completo, de algo que ya está, no me sale una palabra, un sinónimo, pero habla de un sentido de completo, de plenitud, ya se llegó a donde había que llegar. Comienza, usted va a decir, sí, pero comienza el 1, pero en realidad comienza el 8. Entonces, ¿qué es el 8? Es un nuevo comienzo. Es quizás difícil, un poco difícil de entender, pero es así. Después que nos encontramos terminando un ciclo de 7, vamos a tener un nuevo comienzo, no de un 1, sino de un 8, aunque sea un 1. Pero vamos a centrarnos en el 8. Entonces, el 8 nos está hablando de un nuevo comienzo. Recuerden, el 8 tiene que ver también con el día en que se debe circuncidar, pero el 8 está referido a eternidad. El 8 está referido a eternidad. Cuando lo ponemos ahora, vamos a los 7. Cuando hablamos de las generaciones o de los milenios, estamos hablando de 7 milenios. Estamos trabajando, construyendo el Mishkan hace 6 milenios y estamos pronto a entrar al milenio de reposo Shabbat o era mesiánica. ¿Sí? Estamos pues poniendo esto en gráfico para entender un poquito más este 8. Cuando estudiamos, cuando estamos viendo, por ejemplo, las festividades o las convocatorias, nos encontramos que después de pasar todo un ciclo, cuando llegamos a la festividad o la convocatoria de Sukkot, que es la última convocatoria o festividad ordenada en la Torá, encontramos que tenemos 7 días de la festividad de Sukkot, pero se añade uno más. Entonces encontramos que en ese último día, que muchas veces decimos de Sukkot, en realidad es la convocatoria de Shemini Atzeret. Shemini. Entonces, octavo, que nos representa, nos da la idea de esa eternidad. Entonces, quiere decir que después que hemos pasado por 7 días, nos encontramos en el octavo. En esta ocasión, hablando de los milenios, estamos viendo que tenemos 7 milenios, 6 milenios de construcción, de trabajo, para entrar a la era mesiánica. Pero después del milenio de la era mesiánica, se va a entrar al número 8, o al octavo, que es el nuevo comienzo, y ahí hablamos ya de eternidad y todo lo que nos habla Apocalipsis. No me quiero centrar en esto específicamente porque quiero tratar de la porción
un par de temas, y esta es una porción muy interesante. Tiene temas que parecieran un poco aislados, pero en realidad está todo conectado. Yo siempre digo que en cada porción hay un hilo conductor, hay algo que va llevando toda la porción y haciéndola una, ¿no? Entonces, si comenzamos con el nombre de la porción y hablamos del octavo día, que tiene que ver con el proceso de la consagración, o el octavo día cuando se pone en funcionamiento. Recuerden que el proceso en el templo, para que un altar comience a funcionar, tiene que haber 7 días de consagración y el de trabajo ahí. Entonces, el octavo comienza ya a funcionar el altar. Entonces, si nosotros vamos a la escritura, le voy a pedir que busque allí en su Biblia. Esta porción está en Levítico, Baikra, capítulo 9, del versículo 1 al capítulo 11, que acá tenemos, esta es una porción a veces un poco complicada para aquellos que recién comienzan a caminar en la Torá, porque es una porción que nos confronta un poquito, porque nos habla acerca de guardar nuestra vida, guardar todo lo que somos, de una manera más profunda para presentarnos a Él como esa ofrenda que Él pide, ¿no? Cuando habla en Romanos, el Rab Shaul, Romanos 12, dice que debemos presentarnos, muy interesante esto, debemos presentarnos como sacrificio vivo santo. Entonces, esta porción nos habla de santidad. Y lo vamos a ver ahora por qué. Esta porción nos habla de santidad. Recuerde que en el octavo, cuando lleguemos al tiempo de la eternidad, solamente va a estar Israel, las 12 tribus van a estar, Israel van a estar con el Eterno. Y dice que Él va a estar en medio nuestro. Qué tremendo, ¿no? Entonces, nos habla de que la eternidad, y nos habla también esta porción de todo lo que nosotros debemos trabajar en nuestra vida, separándolo un poquito más, porque si somos su pueblo, somos llamados su pueblo, tenemos que vivir como tal. Recuerden que no vivimos y hacemos lo que queremos. No es que nos levantamos y comemos lo que queremos, hacemos lo que queremos, cualquier día nos parece igual. No. Recuerde que tenemos la instrucción, la Torá, y debemos regirnos por lo que dicen las Escrituras. Es caminar en obediencia. No hablemos de salvación porque sabemos que está provista por medio del Mesías. Tenemos la salvación y nos da la entrada nuevamente a ser parte del pueblo del Eterno y esa reconciliación. Pero recordemos algo, que muy importante, que nosotros ya tenemos la entrada. Ahora lo que debemos hacer es vivir en santidad, caminar en obediencia para obtener la bendición del Eterno. Y si no me cree, lea Deuteronomio capítulo 28 y 29 y ahí va a ver la necesidad de realmente vivir acorde a la instrucción del Eterno. ¿Y esto para qué es? Nos enseña a vivir y también, como un buen padre, nos corrige, pero también nos protege. Porque la instrucción nos lleva a nosotros a vivir de una manera como el Eterno quiere y también nos protege de un montón de situaciones que no deberíamos pasar. Eso hace un padre. Un padre que advierte y le da instrucción a sus hijos para que no les vaya mal, para que no tengan tropiezos, para que no vivan momentos difíciles. Lo mismo el Eterno con nosotros. Ahora, veamos la porción, Levítico capítulo 9, nos habla, y voy a leer el primer versículo, por eso estamos hablando en esta porción, el nombre de la porción es octavo. Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, tomad de la vaca, y ahí empieza una descripción de todo lo que se iba a empezar a hacer, porque en realidad estamos hablando que es el día donde se pone en función. Después de la porción pasada vimos la consagración de los Kohanim, de los sacerdotes. Entonces aquí está hablando de
empezar un trabajo, y ya les digo, después que se prepara todo ese trabajo, todo lo que se está juntando los animales para el funcionamiento, vamos al versículo 23, y dice así, del capítulo 9, versículo 23 del capítulo 9, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Adonai se apareció a todo el pueblo. En este día también está la adoración de la oración arónica o la oración sacerdotal, como se conoce, Yevarejeja Adonai Vishmereja, lo sabemos, que Adonai te bendiga y te guarde. Entonces, el versículo 24, mire lo que está diciendo, y salió fuego delante de Adonai y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hubo un momento muy especial, un momento muy, muy especial, donde empezó el trabajo, el funcionamiento allí del Mishkan, o del tabernáculo. Entonces, estamos viendo que el Shemini, el octavo, es muy, muy importante tenerlo presente. Vuelvo a decirles, después que entendimos los ciclos del Eterno, entendimos lo que significa el número 7, ahora estamos posicionados en el 8 y en todos los eventos importantes que tiene un 8, o sea, en un nuevo comienzo. Pero vamos a avanzar porque si no, no nos va a dar el tiempo. Tenemos la situación de Nadab y Abiú, que no me voy a detener en eso, pero tenemos un momento con muchas posturas en cuanto a hipótesis, en cuanto a esto que hicieron en contra del mandato que Dios había establecido de traer un fuego donde no tenían que traerlo. Pero aparte de esto, que podríamos darle ese enfoque, es decir, que estuvieron infringiendo una instrucción, vamos al versículo 8 del capítulo 10. Quiero avanzar un poquito, después que hablamos del octavo y tenemos una idea un poquito más del octavo. Vamos al capítulo 10, en el versículo 8, que nos habla acerca de un mandato muy interesante que está relacionado con el capítulo que sigue, y ahí quiero establecer un poquito esa idea de la vida del pueblo, y volviendo a decir, los que están recién comenzando el camino de la Torá, y nosotros no llevamos tantos años y todavía estamos siendo, por decir así, trabajados con esto, es muy importante prestar atención a esta porción, como todas, pero esta es muy clave porque nos tiene que ver, que nos enseña a comer. Muy interesante. Así como lo estoy diciendo, esta porción nos enseña a comer, o sea, nos va a enseñar las cosas que debemos y no debemos comer, pero también, en particular, yo lo que observo en esta porción es que Dios está hablando acerca de un pueblo que sabe obedecer, que obedece la instrucción del Eterno, y un pueblo que trabaja ese dominio propio, un pueblo que aprende a vivir apartado y separado. Esto va más allá de comer, va más allá de comer, tiene que ver con toda nuestra vida y tiene que ver con la entrega y la dedicación de nuestro corazón. Entonces vemos que todo está relacionado. No quiero que haya una idea de separación, porque en lo que aprendimos en el sistema religioso babilónico es que todo se separa. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma, pero recuerde que somos un ejad, somos una unidad y todo es importante. Si yo comí algo que no es correcto, estoy infringiendo y no hay santidad en mí, como si estuviera haciendo algo que tiene o está relacionado también con algo que no se ve, y hablemos ya del corazón, de intenciones y demás. Todos están en lo mismo, en el mismo, por decir así, rango. Entonces, el capítulo 10, el versículo 8 dice, mas Adonai habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones.
para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, dice Moisés, dijo a Aarón, versículo 12 del capítulo 10 de Levítico. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, recuerden que Nadab y Abiú ya murieron, dice, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Adonai y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Adonai, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido en la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Adonai. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Adonai lo ha mandado. Está hablando acerca de una prohibición, pero una prohibición que, a ver si lo puedo decir de esta manera, una prohibición donde no hay una medida en sí y que les está pidiendo a los hijos, que estén prestando atención a esto que no hicieran. ¿Qué no debían hacer? El versículo 8 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo. Quiere decir que los sacerdotes podían tomar vino, tomar sidra, pero no en el momento del servicio. Ahora, acá, y quiero hablar de esto para ya entrar el tema de lo que sigue, que tiene que ver con los animales y demás. Esto mismo va a regir para todo lo que estamos hablando. Acá tiene que ver con medida, tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con ser personas muy cuidadosas, porque no hay una prohibición de no tomar vino. El punto está, el mandato, si bien esto es para los levitas, se está hablando para el trabajo que se hacía en el tabernáculo, pero para nuestros días, aunque nosotros no somos de la tribu de Leví, pero estábamos trabajando en el servicio al Eterno, tenemos que tener presente que no es que no podemos tomar vino, porque sí se puede tomar, pero de hecho lo hacemos en cada Shabbat tomamos, en cada festividad tomamos, pero tenemos que tener presente de no excedernos. Lo mismo para lo que vamos a ver ahora en el capítulo 11, cuando nos habla de los animales que están permitidos y de los que no. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y vamos a ver la lista y ahora vamos a después terminar. Por eso quería leerlo y porque tiene mucho que ver con lo que estoy hablando y lo que vamos a ver acerca de los animales. El punto está en nosotros, en el cuidado, en el dominio propio y en lo que prestamos atención al Eterno. Y por eso después quiero leer unos textos del Rab Shaul que están muy interesantes y otros textos del Brit Hadashah que nos hablan acerca del cuidado, acerca de nuestra vida, acerca de cómo debemos conducirnos hoy. Y podríamos decir, pero eso qué tiene que ver, porque Levíticos 11 nos habla de los animales, ya sabemos qué animales debemos comer y los que no. Entonces esto no se resume solo a eso, sino que todo está conectado. Recordemos, no separemos, somos una unidad, somos un ejad. Entonces nosotros debemos tener presente lo que el Eterno nos está dando en este día, en este mensaje. No es algo subliminal, no es un mensaje indirecto, es directo, es bastante directo. El Eterno nos está enseñando que nosotros debemos guardarnos. Y por eso vamos a buscar en el capítulo 11,
Yo sé que no vamos a poder leer todo, pero vamos a leer algunas cosas, algunas partes que nos habla de los animales. Ya hablamos del tema del vino, que lo vamos a dejar ahí pendiente, luego lo vamos a retomar. Entonces, dice, capítulo 11 de Levítico, casi nos pasamos por toda la para allá, esta vez sí, un poquito para ir conectando cada cosa. Dice, habló Adonai a Moshe y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay en la tierra. Aclaración, al comienzo nomás. La aclaración está en que hay muchos animales en la tierra, pero no todos podemos comer. Interesante. ¿A qué le recuerda eso? A ver. Solamente pensemos un poquito. ¿Qué nos recuerda? Hay muchos, pero solo podemos comer lo que él dice. ¿Recuerda el huerto? Cuando estaba Adán y Eva, había muchos árboles, pero había uno que no debían comer. Otra vez vamos a ver el tema de la comida, pero en realidad tiene que ver con el corazón. Tiene mucho que ver con el corazón. ¿Por qué? Porque si en mi corazón no está la disposición a obedecer, por más que tenga muchos animales que yo pueda comer, voy a querer ir a comer los que no debo comer. Por eso vamos otra vez al versículo 2, leámoslo otra vez juntos en Levítico capítulo 11, versículo 2, dice, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. Estos son los animales. Quiere decir que ahora, a continuación, viene la lista extensa de aquellos que sí, de aquellos que no, lo que está permitido, lo que tiene que ver con animales, con aves y toda la línea de los peces. Entonces dice, de entre los animales, versículo 3, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Y empieza la lista extensa. El conejo, también tenemos la liebre, el cerdo, y vamos avanzando ahí. Entonces, vamos a lo primero, porque esto tenemos que tener presente, porque es la manera que nos vamos a dar cuenta qué animal se puede y cuál no. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Que debe tener pezuña partida o hendida, dice, y ser rumiantes. Quiere decir que puede haber un animal que tiene pezuña partida, pero no está rumiando, o sea que no tiene 2 estómagos o más para procesar ese alimento, no es apto para nosotros. Aparte, una manera de darnos cuenta también es que los animales aptos comen vegetales. Muy importante esto también, pero para tenerlo presente. Entonces, eso es en cuanto a los animales. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta qué cosa puedo comer? Debe tener pezuña partida, debe tener, debe rumiar, debe tener más estómagos para trabajar, procesar ese alimento. Algo muy, muy interesante de las comidas, de las carnes que por ahí consumimos, por lo general. La vaca, la cabra, el cordero, el ciervo están dentro de lo que podemos comer, digamos, como carnes que podemos conseguir, hablando de los animales, ¿no? Entonces esto está aceptado. Por lo general, lo que más se conoce, digamos, dentro de nuestro país, lo que más se come es la carne de vaca. En nuestro caso, en la Patagonia, se come mucho el cordero y también está dentro de las carnes, digamos, más conocidas en nuestro país, en los lugares donde compramos, está el cerdo, pero ese no está dentro de la línea donde nosotros podemos comer, sino está en el grupo contrario, podríamos decir. Dentro del grupo de lo que podemos comer está la vaca y lo que es el cordero, que es lo más conocido. Pero también está la cabra, también está el ciervo, eso también se puede, pero no siempre se consigue eso, ¿no? Ahora vamos al grupo de las aves. No quiero detenerme en todo, pero sí quería darles la descripción, recordarles
sobre las dos características. Eso es muy importante. Las cosas que podemos comer deben tener dos características. En el caso de los animales vimos la pezuña partida y que están rumiando también. Ahora, avancemos un poquito. Dice, luego nos va a hablar, avanzamos al versículo 9. En el versículo 8 dice, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo, lo tendréis por inmundo. Ahí está hablando de lo que pasará con los animales que no podemos comer, no consumir de ellos, ¿sí? No debemos. Recuerden, son inmundos, no están limpios para nosotros. Por más que digan, pero está bien lavado el animal, está con un proceso bastante importante, bastante higiene, digan lo que digan, recuerden que aunque se quiera lavar el animal y todo, igual es inmundo para nosotros. Porque hemos escuchado mucho acerca de esas preguntas que se hacen por lo general, de que si el animal es limpio, el animal está bien cuidado, se le dio una buena comida y demás, ¿por qué no se puede consumir? Pero recuerden que aunque sea que se le debe comer y aunque esté bien lavado, porque nos han dicho esto en cuanto al cerdo, igual no se puede. De hecho, el cerdo en su piel no tiene los poros abiertos, entonces todo lo que transpira, digamos, el animal, no sale, queda ahí, queda en el animal. Por ende, cuando se come un pedazo de cerdo, usted está comiendo las toxinas, todo lo que tiene el cerdo, todo lo que no sacó el animal. Entonces usted lo está ingiriendo y eso trae un montón de consecuencias al cuerpo. Obviamente que cuando hablamos de los animales que no están permitidos, no hablamos solamente de la carne, tengamos presente también los derivados, que de hecho hoy hay una cantidad de cosas derivadas de los animales que serían no kosher, o sea, no aptos. Cuando usted vea la definición kosher, quiere decir apto. Entonces, si es kosher, se puede comer. Si no es kosher, no se puede comer, o sea, no es apto. Y bueno, como les digo, hay un montón de cosas que son derivados de estos animales, principalmente del cerdo. Del cerdo se hacen un montón de cosas hasta tener presente la gelatina que está en la mayoría de los productos hoy, los productos procesados que consumimos, entonces prestar atención en eso, en golosinas, también en lo que tiene que ver con cremas, jabones, jabones para lavado, bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Es un mundo donde debemos incursionar un poquito más y esta porción nos va a llevar a abrir un poquito el paraguas, por decir así, a prestar atención. Sé que estamos comenzando, sé que estamos aprendiendo, para algunos ya tenemos más tiempo, así que tenemos un poco más de cuidados, pero los que están recién comenzando, una manera de ayudarles es decirles las cosas que por ahí no se deben, que se deben tener en cuenta, ¿no? Principalmente, como les decía, la gelatina que está en casi todas las cosas, ¿sí? Y hay otros alimentos que no. Hay que tener en cuenta también que hay una gelatina vegetal, entonces debemos estudiar un poquito a la hora de comprar. Pero básicamente eso es lo que dice la Escritura. Ahora vamos al versículo 9, que dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todo lo que tienen aleta y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Otra vez vemos dos descripciones. Ya vimos de los animales, ahora vemos de los que están en el agua. ¿Cuál encontramos? Los peces, tanto los de río, los de mar, deben tener aletas y deben tener escamas. Y la pregunta de siempre es, ¿pero si este tiene aleta? Sí, pero fijémonos si tiene escamas, ¿sí? Veamos que tenga las dos. Es igual a nosotros. Y después voy a decir cuáles son las dos características que debemos tener nosotros para ser aptos, para ser kosher. Entonces, sigamos con los peces. Deben tener aleta y deben tener escamas. Voy a dar para nuestros días, el nombre de algunos peces para tener presente que podemos consumir. Sé que por ahí no siempre consumimos mucho pescado, pero sería interesante que lo hagamos. Es parte de la dieta y es muy rico también. Pero les voy a dar una lista.
Los que se puede consumir son las anchoas, el arenque, el atún, la boga, la brótola, la caballa, cornalitos, corvina, dorado, jurel, lenguado, merluza, mero, palometa, pejerrey, salmón, sardinas, trilla, hay uno que no sé cuál es, trucha, pescadilla, ese sábalo o bacalao. Hay unos cuantos que se pueden comer. Entonces, como vamos al comienzo de la porción, en el capítulo 11 dice, hay un montón de animales sobre la tierra, pero tengan presente estos, la descripción que da, que sí pueden comer. Entonces vemos que hay un montón de peces que podemos comer, de pescado. No vamos a ir a querer comer uno que justo no podemos. Vamos al que sí podemos. Entonces, eso es en función de los peces, los animales que están en el agua. Entonces, luego también dice que si nosotros comemos los que no son, y en este, es muy importante la aclaración en esto, no entran dentro de lo apto, de lo kosher, de lo que podemos comer, los mariscos, todos los que le llaman los seafood, todo lo que es marisco no es apto, entonces eso no se puede comer, tengámoslos presentes. Los mariscos vienen a ser, cuando hablamos del langostino, lo que se come el cangrejo y demás, eso tiene que ver que son como las cucarachas de mar, no se pueden consumir. Entonces, muy, muy importante esto. Eso dice que son abominación. Y dice, no comeréis, abominaréis sus cuerpos muertos. Entonces, luego, tengamos presente entonces que tengan los pescados, las peces que tienen que tener aletas y tienen que tener escamas, y ya vimos. Ahora vamos al versículo 13, dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. Y hablan de el águila, quebrantahueso, y hay una lista extensa, habla de la lechuza, la gaviota, el gavilán, el avestruz, el búho. Bueno, tenemos una cantidad de las que nosotros podemos consumir, las que por lo general también son más conocidas para consumir. Tenemos la gallina, tenemos el pavo, la paloma, el ganso y obviamente los pollos que están derivados de la gallina. Todo eso se puede comer. Por ahí lo más conocido, ¿no? Lo más conocido. Luego de esto, habla también de los insectos, de los que se pueden. Hay un insecto que se puede, que es la langosta. Y también tener presente en cuanto a los animales, dice versículo 29, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, bueno, todos esos, y aún tiene que ver con los reptiles, no son aptos, nada que ver, no son aptos para nosotros, tengámoslo presente. Son animales que están en la tierra, que Dios creó para limpiar la tierra, pero no para nosotros consumirlo. Muy, pero muy importante esto. ¿Sí? Entonces, una vez que vimos a grandes rasgos, porque les vuelvo a decir, no podemos detenernos tanto en la descripción, pero esto es así como un gran pantallazo del grupo de lo que sí podemos comer. Siempre acentuando que hay mucho en la tierra, solo algunos son permitidos para nosotros. Sé que los que están comenzando, es como decimos, esto atenta contra los que recién están comenzando a caminar en la Torá, porque nos habla de tener un corazón dispuesto, ¿sí? Hay veces que no lo entendemos, hay veces que al comenzar nos cuesta, pero esto va a ser un proceso de circuncisión. Quiero decirles que esto tiene que ver con circuncisión del corazón, aunque sea algo que está referido a comer, pero no parte de la comida, sino parte del corazón, de mi disposición y de mi entrega al Eterno para hacer lo que Él pide, aunque yo no lo entienda en la totalidad, porque si lo vamos a ver científicamente vamos a entender muchas cosas y ahí sí dejaríamos muy en claro de comer. Si nosotros habláramos con los médicos nos dirían lo mismo, eso no significa que no lo practiquen, o sea, la teoría es una, la práctica es otra. Ahora,
quería hacer la aclaración. ¿Qué leche nosotros podemos consumir? Es decir, ¿por qué la leche? Bueno, muy importante, leche y huevos, que es algo que está dentro de nuestra dieta. Se puede consumir mientras sean de animales kosher, de animales aptos, de los animales permitidos para nosotros. Esto puede ser muy obvio, pero es interesante decirlo, aclararlo también. Deben ser de animales permitidos. Esto, a grandes rasgos, es la lista de los animales que podemos comer, de lo que está apto para nosotros. Esta porción termina en el versículo 47 del capítulo 11. Y quiero leerles algo que Dios dice al final de lo que nos está pidiendo, de lo que nos está pidiendo. Por eso quiero avanzar y no me quería detener en toda la lista. Versículo 43 del capítulo 11. Vamos a leer el versículo 43 del capítulo 11 de Levítico. Dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ello, ni seáis inmundos por ellos. Es un mandato. Porque yo soy Adonai vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 47, el último de esta porción. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Si hasta el día de hoy no se había enterado que ser santo, porque lo hemos dicho tantas veces, en lo que por ahí estábamos en la iglesia o en lo que se le llama en el sistema tradicional, aprendimos de que debíamos ser santos porque Dios es santo. Pero lo que acabamos de ver, que este ser santo porque Él es santo, está en el contexto de lo que debemos comer, de lo que debemos ingerir. Y esto, llevándolo aún más, cada porción nos enseña cuánto debemos separarnos. Y como les decía, esto no tiene que ver con comer solamente. Porque la manera que Dios dice que nos separemos es que desde la iniciativa, la intención de mi corazón, sea no, o de la disposición de mi corazón, el no comer. Y no comer ciertos animales, ciertas cosas que Dios está diciéndonos que no lo hagamos, tiene que ver con ser santo, con estar apartándome, porque en realidad la palabra santo es apartado. Entonces, ¿qué dice? Ustedes apártense, porque yo soy apartado. No puedo estar con aquello que no es correcto, que tiene que ver con las tinieblas. Entonces, pide a su pueblo que se aparte. ¿Cuáles son las dos características de nosotros para decir que somos aptos? Esto no quiere decir que vamos a no tener más contacto con ninguna persona, ¿no? Pero hablemos del pueblo. Dejemos las personas y ya sabemos que muchos no buscan al Eterno. Eso es una realidad. Lo vemos a diario. Pero si nosotros decimos que somos su pueblo, ¿qué es lo que debemos tener nosotros para decir que somos aptos, kosher? ¿Cómo el pueblo del Eterno es kosher? Cuando tiene al Mesías y cuando camina en la Torah. Somos aptos, estamos necesitando esas dos características. Puede ser que estemos en proceso, puede ser que estamos en transición, pero lo importante que cuando se habla en Apocalipsis, en los tiempos finales, se habla que hay un remanente que tiene el testimonio de la palabra, de los mandamientos, y tiene al Mesías. Entonces, esas son dos características. Así como vimos los animales que tienen pezuña partida
y rumean, así como también los peces que tienen escamas y tienen aletas. Nosotros tenemos dos características, o debemos tener dos características, que son seguir al Mesías y caminar en la Torá. Entonces, todo esto está en contexto de los textos que leímos, de ser santo, ser apartados, porque Él es apartado. Y nos pide a nosotros que debemos abstenernos porque para Él estos animales son inmundos. Y en el momento que nosotros ingerimos esos animales que son inmundos, que no son para nosotros, que no están permitidos para nosotros, están profanando nuestro cuerpo, hablando hoy, nuestro templo. ¿Eso es correcto? No. Recuerden, si vamos al trabajo en el templo, no se podía ofrecer sacrificios de cualquier animal, solo de los animales aptos. No podía profanar. Si entraba una persona, un sacerdote, tocaba un reptil o tocaba un animal inmundo, y no estaba apto para hacer el servicio en el templo. Muy interesante esto. Y hay un montón de cosas de textos que podríamos hablar. Ahora, quería leer algo muy interesante, decir qué tiene que ver, pero todo tiene que ver. ¿Cuántas cosas son las que profanan el templo? Y en esta ocasión tienen que ver con algo literal que estamos hablando de ingerir. Ahora, cuando vimos lo del vino, que dice que no es que no se puede, sino que hay que ver el punto. Recuerda lo que dice el Rab Shaul en el Brit Hadashah, que no hay que emborracharse, o sea, eso dice muy claro, ¿no? Que no es parte del reino de los cielos los borrachos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Tanto de la comida, como vimos recién, como de esto del vino y como en todo, en todo. Nosotros tenemos que tener presente que hay una medida en la cual nosotros podemos tener presente. Ahora, mi pregunta, 2 segundos para pensar. ¿Qué cosas están profanando el templo, mi vida? ¿Qué cosas están entrando en mi vida que no son correctas? Estamos hoy hablando de la lista de animales, pero ¿qué otras cosas? Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 11. Les animo a leer ahí. Ya estamos terminando. Estamos terminando ya este video, esta transmisión. Y quería dejarles esto, un pensamiento antes de terminar. Santiago capítulo 4, versículo 11, dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es muy difícil, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta y aunque no es nuestra intención, nos encontramos hablando la Lashon Hará, ¿no? La lengua maliciosa. Entonces dentro, y si podríamos decir, eso sí es vivir en santidad. Sí. Guardar de hablar mal del otro es vivir en santidad, pero también lo es los animales que vimos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces ponemos que solamente el rango de ciertas cosas en la vida, como aprendimos, tienen que ver con santidad y lo demás no. Por eso cualquiera que nos escuche hablando del tema de los animales va a decir, ¿qué tiene que ver eso con santidad? Lo tiene que ver todo, porque lo que dice Dios, lo que aprendimos hoy en Levítico, que Él está diciendo que seamos santos como Él es santo en cuanto a separarnos de la comida. Vamos a buscar Primera de Pedro. Estamos en el Brit Hadashah. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Y luego vamos a leer otro más. Capítulo 2, versículo 12 de Primera de Pedro. Y dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y esto conectado a lo que comenzamos diciendo acerca de la luz, acerca de irradiar esa luz, acerca de vivir la vida que Dios está pidiendo, la instrucción. Yo no puedo decir que soy el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel, y ya querer hacer lo que yo quiera y conocimos la instrucción y ahora no importa, no es tan así, no hay que hacerlo, no hay que cumplirlo. Recuerde que hay una orden de la instrucción y también el texto cuando dice en las escrituras que mejor hubiera sido no haber conocido. Entonces, esto no es por miedo, sino por amor a nuestro Abba. Nosotros caminamos en integridad, caminamos en la Torah, caminamos en la obediencia y en la instrucción, porque así debe ser, para tener presente, como dice el texto de Pedro, que nosotros debemos conducirnos de una manera buena, quiere decir, caminando en la instrucción, para que el día de mañana los gentiles, cuando venga el tiempo de la visitación, quiere decir, cuando sean despertados, no digan, pero vos que decías de guardar la Torah y vos hacías esto. Porque ahora se ha despertado y viene a conciencia. Recuerden lo que pasa con el hijo pródigo. No se da cuenta de cosas hasta que vuelve en sí. Cuando vuelve en sí, se da cuenta que está en pecado, se da cuenta que se alejó de la casa del Padre y ahora quiere hacer las cosas bien. Entonces, ese despertar, como también en algún momento lo vivimos nosotros y lo estamos viviendo, lo seguimos, pueden empezar a vivir las demás personas. Y acá habla de los gentiles, aquellos que no tienen instrucción, que no están dentro del convenio, pero que si en algún momento son despertados, que recuerden que nosotros que hablábamos de la Torá, que hablábamos de la instrucción, de seguir lo que Dios dice, de continuar caminando con el Mesías, puedan decir, todo lo que me dijiste realmente lo vi, que lo hiciste, que lo viviste. Y ahora me uno a vos. Muy interesante esto. Muy interesante. Cómo el concepto de lo que estamos viendo hoy en la porción tiene que ver con el sentido integral. Tiene que ver con toda nuestra persona. Obviamente estamos viendo en muy concreto y específico los animales, las cosas que debemos comer, las cosas que debemos ingerir, pero en todo esto nosotros debemos ser personas de tener presente la instrucción. Por ejemplo, ahora nosotros no podemos decir que porque tenemos un montón de alimentos que sí son aptos, los vamos a comer y también va a ser mal a nuestro cuerpo. No porque la comida sea mala, no porque sea mala, sino al contrario, es apta, pero sí debemos tener una medida. Lo mismo cuando hablamos lo que leímos del vino, de la instrucción del vino. En todo debe haber una medida. Nosotros también tengamos presente que en esto entra el dominio propio y el trabajo. Estamos aprendiendo a cuidar el templo, a cuidar nuestro cuerpo, a saber que hay cosas que, aunque son aptas, no nos conviene comer tanto, que hay cosas, por ejemplo, como hablamos, quizás no está referido en sí, pero la Yom Hará, el hablar, no nos conviene. Si lo hacíamos mucho, debemos trabajar para que eso sea menos. Yo no digo que no lo hacemos, pero debemos empezar a trabajar un poquito más, un poquito más. Este texto de Pedro me deja mucho que pensar acerca de aquellos que están mirando, y comencé diciendo esto en la transmisión de que el Rab Shaul dice que somos cartas leídas. Nos están viendo todo el tiempo, nos están observando, están mirando qué hacemos, qué hablamos, qué decimos, en la manera que nos conducimos con las demás personas. ¿Cómo es el trato hacia los demás? Eso está dentro de la santidad. ¿Cómo trato al otro? Cada mañana y cada noche nos acostamos diciendo el Shema. Y cuando hablamos de eso decimos, y amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo lo que tienes, tus fuerzas. Pero también decimos, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es una materia pendiente. Dentro del trato hacia los demás, o sea, el trabajo de amar al prójimo tiene que ver en la manera que estoy tratando al otro, en la manera que le estoy dando valor al otro, en la manera que tengo presente lo que el otro hace,
y la manera también en que yo debo conducirme en ayudar a los demás. Ya no mirar tanto para mí mismo y mirar al otro. Es un aprendizaje, todo lo que hacemos es aprendizaje. El último texto que vamos a leer, Primera de Pedro, si lo tienen todavía ahí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Es difícil amar a aquellos en los cuales amamos y estamos todo el tiempo y nos sentimos súper cómodos, pero es difícil amar a aquellos que no están dentro de nuestra lista, por decir así, pero debemos amar al prójimo. Debemos tener cuidado de los demás, aun cuando hagan algo en contra nuestro. Debemos tener en cuenta al otro y esa paciencia de poder reflejar, ¿no? De lo que Dios ha puesto en nosotros y poder dar al otro también de ese mensaje de salvación y no guardarlo para nosotros solamente. Dice así el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Mashiach. Entonces, es verdad, una vez que empezamos a seguir al Mesías, muchos quizás pueden hablar de nosotros. Desde que empezamos a caminar en la Torá, mucho más, porque ahora tenemos las dos características. Entonces, se achica un poco más, por decir así, el panorama de lo que habíamos empezado en nuestra vida a vivir. Hoy estamos aprendiendo que hay mucho más para tener en cuenta. Entonces este texto dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Mashiach. Lo dejamos para Dios, pero lo que a nosotros respecta es un tiempo de apartarnos. Recuerden lo que dice el texto del Rav Shaul de Romanos, capítulo 12, lo voy a leer. Dije que iba a leer el último, pero lo voy a leer. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero vamos a leer principalmente el 1. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estamos hablando hoy en esta porción de aprender lo que yo puedo comer y lo que no. Entonces, presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Será que a Dios le agrada que nos presentemos y aunque podamos decirle palabras muy lindas, decir yo aquí estoy separado para vos, estoy haciendo lo que vos me pedís, pero resulta que me comí algo que no tenía que comer? No, pero el Señor conoce, Dios sabe la intención de mi corazón. Recordemos esto, tengamos muy presente que Dios ha dejado establecido en su instrucción qué cosas para Él son aceptas o aceptadas y qué cosas no. Entonces, no nos quedemos con el pensamiento que en algún momento teníamos, que Dios conoce mi corazón y conoce mis intenciones. Porque hasta que eso no se ve puesto de manifiesto en lo concreto, no se puede ver realmente la emuná en nosotros. Yo puedo decir a muchos que tengo fe, pero si en lo concreto no se ve, no se hace lo que yo creo, puedo decir que en realidad no estoy creyendo. Parece un trabalengua. Entonces, si yo digo que soy el pueblo del Eterno, debo vivir en santidad en todo lo que compete a mi vida. Desde hablar lo que hablo, desde las comidas que ingerimos, desde cuidar cada día, cada instrucción que el Eterno nos pide. Si no, yo podría decir, bueno, Dios conoce la intención de mi corazón y tengo las mejores intenciones, pero igual sigo trabajando en Shabbat o sigo haciendo cosas o ni guardo porque Dios conoce mi intención. Total, cualquier día es importante. Recuerde, tengamos presente, no podemos jugar con las cosas de Dios. Tengamos presente la instrucción del Eterno. Voy terminando, dejo hasta aquí. Les animo a leer la Hasdará, la porción de los profetas, para este Shabbat que está muy interesante, muy interesante. Nos habla también de una persona que tocó el arca, Usa, y murió allí. Entonces,
tiene también un montón de implicancia en todo esto que estamos hablando y lo que significa haber tenido para Obed-Edom el arca en su casa. Todo nos habla de lo mismo, de estar apartados, de vivir en santidad, de vivir como el Eterno quiere, le agrada, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, sin separarlo. Lo que como, lo que pienso, lo que hablo, todo es una unidad y todo demanda de nosotros que estemos de continuos alertas al Ruach que está hablándonos y está diciendo, eso que vas a decir no está bien. Aquello que vas a comer no es correcto. Aquello que estás pensando no está bien. Cuidemos el templo, cuidemos nuestra vida, cuidemos los pensamientos, cuidemos. Este es un tiempo de empezar a ingerir lo kosher, y no estamos hablando solamente de lo que comemos, sino también de los pensamientos, las cosas que vemos, las cosas que oímos, aquello que estamos como a los niños, enseñándoles lo que se puede tocar, lo que no, lo que se puede hacer, para dónde vamos, porque en realidad todo en nuestra vida hace a una unidad y a una entrega. No puedo decir, bueno, ahora como lo que Dios dice, pero sigo hablando mal, pero sigo incorporando cosas a mi vida que no son correctas. Todo tiene que ver con vivir en santidad. Pero hoy aprendimos acerca de lo que podemos comer, de lo que no. Les animo a seguir investigando sobre esto. Igual en privado nos pueden escribir y poder hablar un poquito más acerca de este tema, porque es muy interesante y hoy está como todo, hay mucha corrupción y en los alimentos también. Hay muchas cosas que están, alimentos que pensamos que son una cosa, pero en realidad no lo son. Puedo estar comiendo queso pensando que es queso y en realidad tiene otros componentes. Entonces debo tener presente y cuidado, ¿no?, en todo esto. Que tengan un buen término de Shabbat, un buen tiempo ahí con la familia, compartiendo, la familia del reino, aquellos que se pueden congregar, que pueden estar juntos, que tengan un buen término de Shabbat y por adelantado también una buena semana, una semana caminando en obediencia a la instrucción del Eterno. Shabbat Shalom, Shavua Tov para todos.